Y luego ver a Jennifer, yo pensé que era que Jennifer, como dijeron, de pronto no se había alcanzado a quitar el gorro del baño. Pero sí a mí me causó un impacto, dije, ve tan raro. ¿Cierto? Sí. Eso es porque la ropa es un lenguaje corporal, ¿cierto? O sea, tú estabas ahorita diciendo que cuando viste a Jennifer dijiste, sí, seguramente salió rápido del baño, no se quitó el gorro. Entonces, ya transmite un mensaje, ¿cierto? Ustedes recibieron un mensaje a través de la impresión que se llevaron al vernos, ¿cierto? Y bueno, de eso vamos a hablar hoy un poquitico. Bienvenidas a nuestro estudio de la primera carta de Pablo a Timoteo. Entonces, que nos ubiquemos en esta epístola, en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. En ese capítulo estamos. Recordemos un poquito lo que hemos visto. Eh, Estamos en el contexto de la reunión de la asamblea, porque esto lo sabemos porque en el capítulo 3, en los versos 14, 15, Pablo le dice a Timoteo que le escribe para que si se demora en ir, porque él anhela ir, sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Entonces, toda esta carta está dentro de ese contexto de la iglesia reunida. Entonces, hemos visto en los versos del capítulo 2, del 1 al 7, ese llamado a la oración, ¿cierto? Recordemos que Pablo invita a Timoteo a que en las reuniones se ore por todos los hombres, ¿cierto? Y ese todos los hombres también hace un énfasis especial en ciertos hombres. ¿En cuáles? Las autoridades. En las autoridades, ¿cierto? Los que están en eminencia, los que tienen un rango, nuestros gobernantes. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Que todos los hombres sean salvos. Por eso debemos levantar oraciones por todos los hombres. Eso lo dejaba claro parte de las instrucciones acerca de la oración. Entonces, también nos queda pendiente en cuanto a esa parte de la oración el verso 8. ¿Quién me quiere leer el verso 8? De primera a Timoteo 2. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces acá Pablo está diciendo que quiere que los hombres, esta palabra hombres muchas veces se utiliza a nivel de humanidad, pero en otros casos a nivel específico del varón. Y en esta ocasión es en ese contexto de un varón. Entonces, a los hombres, Pablo aquí les está diciendo que pide que oren en todo lugar. Nosotras como mujeres también, claro, podemos orar en todo lugar, pero aquí Pablo, como veíamos antes, el contexto es dentro de la asamblea, cuando la iglesia está reunida para adorar. Entonces, dentro de este contexto de la iglesia, son los hombres los que dirigen la oración. Entonces, él se refiere a ellos diciéndoles que quiere que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Entonces, aquí podemos ver como tres aspectos que el hombre debe tener en cuenta al momento de orar. El primero es mostrar santidad y pureza interior. Cuando el Señor a través de Pablo, diciéndole a Timoteo, les pide que levanten manos santas, no se refiere a una postura, a estar siempre levantando las manos al orar, no necesariamente. Recordemos que también vemos ejemplos de oración postrados, arrodillados, ¿cierto? No es la postura a lo que se refiere acá, sino es a la inclinación de su corazón, en un corazón que está inclinado hacia Dios, un corazón cuyas obras reflejan y son coherentes con esa inclinación de sus corazones a la obediencia a Dios. Por eso pueden levantar manos santas. Otro aspecto es el amor o sea, amor y paz hacia los hombres, porque les está pidiendo que lo hagan sin ira ni contiendas. Cuando un hombre ora en público,
no tiene, o sea, tiene su conciencia tranquila, no tiene problemas de pensar. Ahorita se levanta alguien a decir que lo que estoy diciendo no es lo que estoy viviendo, ¿cierto? O sea, muy contradictorio, deshonroso. Entonces, eso es lo que se le pide a estos hombres, que tengan presente al momento de orar, que en verdad estén con un corazón limpio delante del Señor, santo, buscando agradarle a Él, que estén en paz con los hombres, que no tengan ira en su corazón, que no haya discusiones por ahí. Y como tercero, una fe completa hacia Dios, que estén confiados en que Dios les escucha y responde cada una de sus oraciones. Entonces, estos aspectos deben tenerlo en cuenta los hombres. El siguiente verso, que es el 9, nos comienza diciendo a sí mismo, ¿cierto? Esto quiere decir que como los hombres deben tener en cuenta estos aspectos que acabo de mencionar, las mujeres también, asimismo, deben tener en cuenta lo que Él les va a decir. Y ahí es la porción en la que hoy voy a hacer énfasis, porque es para nosotras de una manera muy especial. El Señor habla a las mujeres a través de su palabra y quiero que aunque tengamos en cuenta que aunque aquí el contexto es la iglesia en general, cuando se reúne para adorar como congregación, estos principios que estamos viendo aquí deben estar presentes en nuestro caminar diario con el Señor. No es solamente en el momento de la adoración como iglesia, ¿cierto? Los hombres en todo momento deben tener su corazón inclinado hacia el Señor. Deben levantar manos santas, no solamente cuando estén en la congregación. Deben tener un corazón sin iras ni contiendas. Eso debe estar presente y continuo en ellos. Asimismo, esto que vamos a ver ahorita con relación a nosotras como mujeres debe ser una marca distintiva como mujeres, ¿cierto? Que amamos al Señor. Entonces, dicho esto, que no es solamente que aunque el énfasis está en la reunión, en la congregación de los santos, no es única y exclusivamente en ese contexto, porque somos hijas de Dios en todo momento, en todo lugar. Amén. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a leer versos 9 y 10. ¿Alguien me los quiere leer? De 1 Timoteo 2, versos 9 y 10. ¿No lo leo? Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Gracias, Graicita. Amén, así es. Entonces vemos acá que nos habla de la apariencia que debemos tener como mujeres creyentes a la hora de vestirnos. Y este tema es muy importante y a la vez es muy controversial porque se han dicho muchísimas cosas en relación a este tema, pero eso mismo nos lleva a pensar que muchas veces creemos o habíamos creído que debemos vestirnos o tener cuidado de nuestra apariencia por los hombres para no ocasionar que ellos pequen, que ellos caigan, que nos miren de maneras inapropiadas, indecentes. Pero aunque esto tiene que ver, no es el objetivo principal por el cual debemos tener cuidado a la hora de vestirnos. Es algo realmente más profundo, es un tema realmente importante que hoy el Señor nos va a dejar ver un poquito más allá de lo que se trata realmente el tener cuidado al vestirnos. Porque no es por razón del hombre. Yo no me he visto para que piensen o no piensen. No es por razón del hombre que debo vestirme, que debo cubrirme, sino por razón de Dios. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, es por razón de Dios. Entonces, el atavío, la palabra atavío tiene que ver con la palabra cosmeo, que viene como de cosméticos, de embellecer, de arreglarnos. Lo primero que dice Pablo a Timoteo es que las mujeres se atavíen, o sea, se arreglen. No es nada en contra de que las mujeres se arreglen y eso lo vamos a seguir viendo. Para poder llegar al centro pues de la enseñanza, quiero que nos
remontemos, volvamos a los orígenes, vamos a Génesis. Entonces, Génesis 2:25, si alguien lo puede leer, otra persona que aliste y tenga ahí a la mano Génesis 3, del 6 al 10. ¿Listo? Podemos escuchar si ya tienen Génesis 2:25. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿no? Génesis 2:25 2:25. primero. Gracias, Norita. Ah, Estás 2:25. leyéndome el 3, sí. Primero Ahora 2:25. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Ok. Entonces aquí vemos en la creación el hombre y la mujer, ¿cómo estaban? Desnudos. Desnudos. Pero había algo específico, no se avergonzaban. Cuando Dios nos creó, estábamos limpios, sin pecado. Él dijo, todo lo que he hecho es bueno en gran manera. Por lo tanto, la desnudez en ese momento era natural, era apropiada, un símbolo de la pureza e inocencia de los seres humanos delante de Dios. ¿Mm? Pero, aquí viene el pero. ¿Qué pasa en Génesis 3, 6 al 10? Ahora sí, Norita, creo que ese era el que tú nos estabas leyendo. Sí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí vemos la escena de la caída, cuando Eva es engañada y queriendo ser como Dios, queriendo saber lo bueno y lo malo, ella escoge decidir por sí misma y sus ojos se abren, dice, y se da cuenta que está desnuda. En este momento se abre una brecha entre lo que fue y lo que ahora es ella. Sus ojos ahora ven que ya no es la inocente que antes era, sino que ahora se siente culpable, ahora se siente desnuda. Su desnudez ahora es vergonzosa, ahora se ve imperfecta, nunca antes se había sentido así. Ahora ya su hermosura no es perfecta, ya ella se mira y se siente incómoda, su desnudez genera vergüenza, experimentan esta imperfección que nunca antes habían experimentado ni ella ni Adán, porque recordemos que Adán también comió del fruto. Y la vergüenza que entra por el pecado es una emoción negativa que combina sentimientos de deshonra, de desgracia, de indignidad, de incomodidad, ¿cierto? Ellos, en su afán, el relato nos muestra cómo quisieron cubrirse, cómo quisieron taparse, pero a pesar de eso, no fue suficiente. No podían cubrir ni quitar esa vergüenza que sentían. Ellos aún se sentían desnudos porque escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo. Y se escondieron porque estaban desnudos. Es la explicación que le da Adán a Dios, ¿cierto? Oímos tu voz y nos escondimos porque tuvimos miedo, porque estábamos desnudos. Ahora tienen vergüenza, no están presentables delante de Dios porque ya no podían cumplir ese propósito por el cual Dios los había creado. Ya habían sido, habían caído
de la voluntad del Señor en ese aspecto porque no siguieron la voz de Dios, sino atendieron a la voz de la serpiente. Su desnudez es evidencia de eso, la vergüenza que sienten al estar desnudos. Por eso el afán por cubrirse, pero fue un trabajo no suficiente. Lo que el hombre hace no alcanza, no es suficiente para cubrir esa vergüenza, para cubrir esa deshonra que trajo el pecado. Entonces vamos a ver la solución. ¿Quién me lee Génesis 3:21? Por favor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ok, vemos el primer perdón, el primer ay, no pude, se me enredó, no me quiere salir. Vemos el primer derramamiento de sangre. Lo dije. Aquí Dios sacrifica un animal, podría ser un cordero, ¿cierto? Y cubre a Adán y a Eva con estas pieles, les cubre, ¿sí? No solamente les pone ahí, tapando lo principal, sus partes nobles, sino realmente cubre su desnudez. Les hace túnicas, ¿cierto? Túnicas es más alusión como a un vestido, ¿cierto? A quienes dicen que del cuello a los pies, del cuello a la rodilla, bueno, el largo no lo sabemos, pero sí que cubría la desnudez de Adán y de Eva. Entonces, vemos que la solución, la respuesta, se origina en el hecho importante de cubrir la desnudez, de cubrir esa vergüenza, que como veíamos, ellos no fueron capaces de hacer. Dios no les dijo, tranquilos, hijos míos, aquí no pasó nada, quítense esas hojitas y sigan como si nada. No, Él supo que allá había pasado algo, había entrado el pecado y la vergüenza. Ya ellos, ni Adán ni Eva, iban a poder disfrutar ese estado de desnudez libre de vergüenza, ya no más, porque había entrado el pecado en sus vidas, no iban a ser capaces de volver a ese estado original. Entonces, la solución de Dios, la respuesta de Dios fue cubrirles, fue tapar su vergüenza, no para esconderla, sino para confesarla y redimirla. Es ahí la importancia de la ropa, ¿sí? Vestirnos fue la respuesta de Dios a la deshonra del pecado. Entonces, no sé si vemos el simbolismo, no sé si lo pueden ver ahí. Dios sacrifica un animal, decía yo que podía ser un cordero, y esto hace alusión al cordero que iba a ser el sacrificio perfecto por nosotros, ¿cierto? El cordero sin mancha, sin pecado, que es nuestro Señor Jesucristo, quien cubre nuestro pecado, quita nuestra vergüenza y nos reviste de su justicia. Entonces podemos ver esa importancia del vestir. Dios es quien da la respuesta, quien nos cubre. Y este punto en verdad es sumamente importante. Yo quiero leerles una definición que tengo acá sobre este punto y dice, el vestir da testimonio de que hemos perdido la gloria y hermosura de nuestro ser original, libre de pecado. Confiesa que necesitamos una cubierta, su cubierta, que expide, que quite nuestro pecado, nuestra vergüenza. Testifica que Dios resolvió el pecado en forma permanente y decisiva con la sangre de su propio Hijo. Dirige asimismo nuestra atención hacia un tiempo futuro donde seremos revestidos con las vestiduras sin manchas e imperecederas. Entonces, vemos lo importante que es el vestir. No es por causa del hombre, es por causa de Dios, del Evangelio, de dar testimonio de la obra de Dios. La ropa es un símbolo externo, visible, de una realidad interna espiritual. Entonces, debemos ir vestidos como testimonio visible de nuestra caída y de nuestra redención.
el usar poca ropa o ropa que deje ver nuestra desnudez es Esa 4 deshonroso. B, esa era 4. 4B, ¿dónde era? ¿A la derecha o a la izquierda? Si me hace ese favor para silenciar los micrófonos, gracias. Es deshonroso porque afrentamos el evangelio, afrentamos el propósito con el cual Dios nos ha cubierto. ¿Mm? Yo no pretendo decirles qué usar o qué no usar, sino que el Señor sea el que nos guíe siempre en esa parte. Entonces, la palabra de Dios nos muestra de qué debemos vestir nuestro interior, ¿cierto? Vemos, voy a dar una serie de pasajes, pero realmente quiero que aquí leamos Romanos 13:14, si alguien lo va buscando, pero en otros aspectos nos debemos vestir de fuerza y dignidad, como dice Proverbios 31, verso 25. Debemos vestirnos de una nueva naturaleza, como lo dice Efesios 4:24, de misericordia, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, y eso lo encontramos en Colosenses 3, del 12 al 13. Debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11, de un espíritu afable y apacible, como lo dice Primera de Pedro 3:4, y vestidas de Cristo, que es lo que encontramos en Romanos 13:14. ¿Alguien lo tiene? Para que lo pueda leer y lo escuchemos. Romanos 13:14 Sí, dice, señora. sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, la mujer cristiana se viste de Cristo, no provee para sus propios deseos, no pone sobre sí sus preferencias, sino Cristo. Entonces, ahora sí vamos a entrar en nuestros versículos de hoy, el verso 9, que nos dice que asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, Pablo está escribiéndole a Timoteo porque hay una tendencia, pero eso era en esa época, nada que ver hoy en día. Era ahí, en esa época, en esa iglesia, con las mujeres que querían llamar la atención. Querían lucir espampanantes. Los peinados eran, bueno, aquí hay alusión hacia el peinado trenzado, pero no quiere decir que es pecado hacernos trenzas, sino que esos peinados trenzados los colocaban con adornos de perlas, que eran más costosas incluso que el oro, y eran mostrando como cuánto tienes, cuánto llevas en tu cabello, cuánto vales, ¿sí? Y un vestido, los vestidos eran supremamente costosos. Entonces eso también generaba en la iglesia, pues como esa desigualdad, ¿no? Porque también iban personas que escasamente tenían un vestido sencillo, mientras iban otras no solamente con un vestido lujoso, sino con peinados ostentosos. Entonces, es un problema que Pablo quiere que Timoteo trate. Y no es solamente en esa época. Tal vez hoy no lo vemos tan exagerado dentro de las congregaciones, pero aún hay congregaciones que parecen que fuera un desfile de modas, ¿cierto? Vamos hoy a mirar cómo Pablo aborda este tema, cómo le pide a Timoteo que lo aborde con la guía del Espíritu Santo. Entonces, utiliza 3 adjetivos griegos para ayudarnos como a dirigirnos en qué ponernos y qué no. Porque Pablo quiere en verdad, o Dios a través de Pablo, ayudarnos a que seleccionemos bien aquello que vestimos. Entonces, son cosmios, aidous y soprosunes. Lo pronuncio como se escribe porque no tengo ni idea si así se dice, pero pues de la manera en que yo se los puedo como transmitir a ustedes. Estos adjetivos griegos, la traducción más común es la que hace la Reina Valera, que es cosmio, decorosa, aidos, pudor,
y soprosunes, modestia, ¿cierto? Son los tres adjetivos que nos da Pablo. Entonces, estos son los que vamos a tener en cuenta para saber qué nos ponemos y qué no. Podemos preguntarnos entonces, en base a lo que hemos leído acá, si lo que yo voy a vestir es decoroso, sabiendo que decoro viene de cosmio, que es la forma pues descriptiva de un sustantivo griego que es cosmos, que es decir, ya es más familiar a nosotros, que es poner en orden, adornar, decorar, ¿cierto? Está relacionado con el cosmos, con el universo, un universo que cuando nosotras vemos una noche donde no hay luces y podemos ver las estrellas, hermoso, ¿cierto? Y es un pedacito nomás que vemos. Y es ordenado, o sea, un cosmos es lo contrario a caos. No es un caos, no es un desorden que no es algo ilógico, no, es algo realmente ordenado, hermoso, adornado. Entonces, cuando Pablo pide a las mujeres que se vistan cosmio, es decir, que se vistan con decoro, esto significa que nuestro vestir, nuestro look, por decirlo así, o outfit, no sé cómo le quieran llamar, eh, debe ser coherente por dentro y por fuera. Esto desafía a quienes ponen mucho énfasis indebido en el aspecto externo, así como a los que descuidan su aspecto personal, porque tiene que haber un orden, una coherencia. No quiere decir que entonces paso mucho tiempo arreglándome, mirando qué me pongo, cómo me queda, y no redimo el tiempo, sino lo estoy desaprovechando frente a un espejo. O simplemente me pongo lo primero que encuentre y salgo y medio ahí que el viento me peine. Ninguno de estos dos extremos está bien. Sino debe ser algo realmente que exprese y deje ver el interior, tan hermoso como debe verse el exterior. Por eso atavío, que es con lo que él empieza, que las mujeres se atavíen, es eso, es embellecer, es poner en orden, ¿sí? Pongamos en orden, tengamos en orden las prioridades. Esto implica un todo. Cosmos es o sea, es un conjunto que es coherente. Todo tenemos que fijarnos, que todo luzca con todo, que lo que tengo fuera vaya con lo que tengo dentro, que lo que me puse en el cabello vaya con lo que tengo en el bolso, bueno, todo combine, todo vaya bien. Entonces, podemos considerar ciertas como preguntas, ¿cierto? O tener en cuenta esto, ¿encaja con quién soy como hija de Dios, lo que voy a vestir? ¿Encaja con la semejanza de Cristo que debo reflejar? ¿Encaja con mi cuerpo? ¿Me favorece? Porque tenemos que mirar que todo esté en armonía, ¿sí? Puede que sea algo decente, que es decoroso, pero no encaje con mi cuerpo. Entonces tengo que tener en cuenta que también encaje con mi cuerpo, que me favorezca, encaja con mi feminidad, favorece mi feminidad, va con mi edad, con la etapa de la vida en la que estoy actualmente, va con el resto de mi vestuario, o sea, si me compro un sombrero, va con lo que voy a usar, si me compro un bolso, ¿sí? Va acorde en armonía. Entonces, ahora, eso también es sumamente importante y a veces no lo pensamos, pero va con mi presupuesto, ¿sí? No es algo desmedido, va con mi presupuesto, es algo que tengo que pensar. Eso entra dentro de estar decorosamente vestidas. Va con mis necesidades, va con la ocasión y el lugar donde lo voy a usar. Es necesario que todo encaje. Si todo esto encaja, entonces puedo usarlo. Si no, yo creo que debería reconsiderarlo, ¿cierto? Entonces, seguimos con la otra palabra o la otra pregunta que podríamos hacernos si es decente, es decir, es visto con pudor. Esto viene de aidos, que está basado en el vocablo griego para vergüenza y deshonra.
es una mezcla de modestia y humildad, un sentido de reverencia, de tener la mirada baja. Yo quisiera que buscáramos Proverbios 6, Proverbios 6, 16 al 17, pero 17 solo la primera parte. Y Proverbios 21, 4. Proverbios 6, 16 y la primera parte del 17. ¿Qué nos dice? ¿Alguien lo tiene? Dice, hay 6 cosas que el Señor odia, no son 7 las que detesta. Dice, hay 6 cosas que el Señor odia, no, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes y la lengua mentirosa. Los ¿Ok? ojos arrogantes, altivos, dice otras versiones, ¿cierto? Y Proverbios 21, 4. Dice ojos altivos, mente arrogante y malvados que triunfan. Todo ello es detestable. En otras versiones dice es pecado, ¿cierto? Entonces, tener pudor, tener la mirada baja, mostrar reverencia, es lo contrario a esta altivez. Cuando tú no estás con esta vergüenza, con este pudor, como con esta mirada baja delante de Dios, estás con unos ojos altivos delante de Él, estás desafiando a Dios. Entonces, no vestir con la mirada baja, por decirlo así, es no ser desafiantes con Dios, es cubrir con respeto nuestro cuerpo y es por un respeto a Dios, a nuestros hermanos, un respeto al Evangelio y un respeto a la persona que Dios quiso que fuéramos desde que nos creó. ¿Mm? Entonces, eso es vestir decentemente, vestir con pudor. ¿Es decente lo que me pongo? ¿Cumple su propósito? ¿Me cubre de la forma adecuada? ¿O exhibe mi desnudez subyacente? Aquella ropa que es muy ceñida o muy transparente, ¿cierto? Debemos pues poner todo esto delante del Señor. Si realmente cumple su propósito, lo que yo estoy vistiendo. El propósito no que yo tengo en mente, no es de mis deseos, porque vimos que debemos vestirnos de Cristo, no alimentando los deseos de la carne, ¿cierto? Sino revestidas de Cristo. Entonces la otra pregunta sería, ¿es moderado o excesivo lo que me pongo? ¿Cierto? Esto viene del término soprosunes, que significa en su sano juicio, sensato, con sentido común, restringiendo los deseos y los impulsos propios, sereno, templado. Este vocablo indica que nuestro adorno debe ser razonable y no disparatado, reinar sobre nuestros impulsos y evitar los extremos. La cultura que nos dice que seamos mujeres de extremos, ¿cierto? Que vayamos al límite, pero la palabra nos muestra que debemos ser moderadas, debemos ser mujeres con moderación. Las mujeres cristianas no son extremas, ni escandalosas, ni desmesuradas. Y debemos aquí tener en cuenta que nosotros tenemos al mejor ayudador de todos, el Espíritu Santo. ¿Sí? No debemos olvidar que eres una fuente de ayuda cuando se trata de poder discernir si estoy glorificando o no a Dios, porque a Él le importa tu forma de vestir, a Él le importa mi forma de vestir, le interesa asegurarse de que nos adornemos de la forma adecuada. ¿Mm? No que andemos por ahí como recién levantadas, sino que nos pongamos en orden. Recordemos que todo esto, estos términos se pueden como intercalar, son muy unidos unos con otros si nos damos cuenta, ¿cierto? El ser decorosos, el ser pudorosos, el ser moderados. Entonces, se trata de eso, de estar en orden. Y un orden no solamente externo, sino interno principalmente. Porque aquí Pablo les está hablando, digamos, les está dando como estos aspectos para que puedan
tener esta guía en su apariencia externa, pero considerando también qué es lo que dice ahorita en el verso 10, lo que hay internamente. Porque dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Una mujer piadosa tiene cuidado al vestirse, porque teme a Dios, porque quiere honrar a Dios. ¿Mm? Entonces, recordemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y primera a los Corintios 6, 19 al 20, si alguien no lo busca y no lo lee, ahí vemos que no podemos decir, yo me he visto para mí, me he visto a mi gusto, yo no me he visto para que los hombres me miren o las mujeres me envidien, me he visto para mí. Pero aquí está la respuesta de ese me he visto para mí. ¿Quién lo tiene? Primera a los Corintios 6, 19, 20. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, yo no puedo decir simplemente que me he visto para mí, porque ni siquiera mi propio cuerpo me pertenece una vez que he reconocido a Cristo como mi Señor y Salvador. El Espíritu Santo mora en mí y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo lo estoy adornando? ¿Cómo lo estoy vistiendo? ¿Qué mensaje estoy dando? ¿Se acuerdan cómo empezamos? La ropa es un lenguaje corporal. Dice mucho de lo que hay en tu interior, de lo que estás haciendo. Y es cierto que nadie puede ver tu corazón, que no debemos juzgar el corazón de nadie. Pero recordemos que la ropa es un testimonio visible de una realidad interior, de una realidad espiritual. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que somos templo del Espíritu Santo y que fuimos comprados con precio y precio de sangre, ¿sí? Si tu corazón es recto y buscas la dirección del Espíritu Santo, Él será tu asesor personal de vestuario y te enseñará qué ponerte y qué no. Nuestro asesor de imagen es el Espíritu Santo. Tú lo tienes, cuenta con Él. ¿Mm? No salgas, ay, si no salgas a la loca, sin cosmos, sin arreglo, no. Piensa que eres la imagen del Señor, la imagen visible de Dios también aquí en la tierra. Nosotros podemos ver cómo hay uniformes, ¿cierto? Las empresas usan uniformes, los equipos usan uniformes. ¿Por qué? Porque es una manera de identificarse, ¿cierto? De hablar, de dar a conocer, cuánto no más nosotros a través de nuestro vestir. ¿Mm? Entonces, la mujer piadosa, la mujer que teme a Dios, no va gritando, míreme, con su manera de vestir. Ella sí realza su belleza, pero no pide a gritos que se fijen en ella. Es decir, sí nos arreglamos, nos ponemos bonitas, decorosas, porque habla de la belleza de Dios. Pero no estamos pidiendo que nos miren a nosotras ni a nuestra belleza, sino a la belleza de Cristo, de lo que Él ha hecho, de su obra maravillosa en cada una de nosotras. Entonces debemos tener un aspecto agradable, atractivo, ¿cierto? Todo lo que llevo puesto por dentro y por fuera debe ser hermoso, como corresponde a mujeres que profesamos ¿qué? Piedad. Recordemos que estas buenas obras ya vimos que Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. Es todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros. El Salmo 111:10, ¿quién me dice qué dice? ¿Tienen ahí la invitación que nos mandaron ayer? Es ese, solamente que no era el Salmo 110, sino el 111. 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cierto? ¿Qué más dice? ¿Solo dice eso?
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Quién me traduce eso? ¿Qué quiere decirnos eso? ¿Alguien se arriesga a decir qué quiere decir eso? La sabiduría que le da a uno Dios por estar pegado a Él, pues uno puede practicar sus mandamientos, hacer lo que Dios en realidad quiere que hagamos. Entonces, cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra, estamos siendo entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Así es, amén. Ese es el punto. Seamos mujeres sabias, seamos mujeres entendidas. Hagamos la voluntad de Dios. Recordemos que no nos vestimos por causa del hombre ni para el hombre. Nos vestimos por razón de quién es Dios y para el Señor. Entonces, bueno, eso era lo que hoy quería compartirles. Sé que de pronto se me escapan cosas, pues los nervios, el tiempo, todo. Entonces, pero sé que lo que se ha dicho, el Señor quería que se dijera y que lo meditemos en nuestros corazones. Entonces, que el Espíritu siga haciendo su obra en cada una de nosotras, nos guíe, sea nuestro asesor personal en todo y también en nuestro vestir. Entonces, nada, oremos, dejemos que el Señor siga obrando y si hay preguntas, inquietudes, dudas, complementar algo, vamos a tener entonces ese tiempito luego de la oración. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo por tu obra maravillosa, Señor. Cantábamos que tú eres el Señor poderoso, el Señor de nuestra salvación, Señor. Que la salvación es tuya, Señor. Y lo hemos visto, Señor. Hemos visto cómo eres tú la respuesta a nuestro pecado, a nuestra vergüenza, Señor. Cómo tú nos cubres a través de Cristo, Señor. Cómo limpias nuestro pecado. Cómo nos vistes de Cristo, Señor. Nos das su justicia. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu perfecto amor ha cubierto mi maldad, Señor, y la maldad de quienes te buscan. No temeremos, ya no nos escondemos de ti, Señor, sino corremos a ti para encontrar esa gracia, ese oportuno socorro para cada momento de nuestras vidas, Señor. Queremos agradarte con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra alma, porque todo es tuyo, Señor, y porque todo te interesa. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera, Señor, que te mostremos al mundo, no solo en nuestro hablar, sino en nuestro vestir, Señor. Porque como nos has recordado hoy, el vestir, la ropa es un lenguaje corporal. Hablamos mucho con la manera en que nos vestimos, en que nos arreglamos, Señor. Ayúdanos a hablar de la manera correcta, tanto verbal como físicamente, Señor. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo lo que hagamos para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Gracias, amadas mujeres.